Primero agradecerles a Agustina y a Ailén. Ailén es mi sobrina, así que es un momento muy particular para mí porque primera vez que Ailén se matriculó en el colegio hace cuánto ya, 5 años, ¿no? 5 años. Le tomé un juramento, bueno, es como emotivo porque es como mi primer sobrina, trabaja en el Poder Judicial hace mucho, es auxiliar letrada en el Juzgado de Garantía 4 de Loma de Zamora. Y Agus Balsinski va a ser una próxima fiscal de Avellaneda de Lanús, hoy está trabajando de secretaria en la UFI 6, viene también de la Fiscalía, y bueno, próximamente le falta muy poquitito, ni bien le den la directiva para que pueda jurar, va a ser una fiscal de nuestra zona, así que bienvenidas a las dos, y felicitaciones y gracias, porque la verdad que Por yo sé que favor. ustedes son amigas, se llevan bien, tienen una mirada del trabajo muy comprometida, digamos, las dos es que son muy comprometidas con lo que hacen, comprometidas con la justicia. Y bueno, nada, tenía ganas de tenerlas acá, es una charla para nuevos matriculados, abierto a que puedan preguntar lo que quieran, pero me parece, bueno, esto que hablábamos recién, ¿no? Que el tema del acercamiento al fuero penal está bueno por todo lo que se viene, y porque, bueno, me parece que en todo, aunque hagamos civil o familia, necesitamos también saber cómo se tramitan las cuestiones, porque siempre tenemos alguna causa penal relacionada con algún expediente. Así que bueno, chicas, que les vaya bien. Gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo soy Agustina, estoy secretaria de una fiscalía en Lomas de Zamora hace muchos años, así que les voy a dar situaciones de práctica en la IPP, que es la IPP es la investigación penal, diríamos, ¿no? Y bueno, Ailu ya les contará su parte. Yo quizás encare más para el lado de un abogado patrocinante de alguna persona que hizo una denuncia, más allá que pueda tocar algún tema sobre casos donde ustedes van a ser abogados de las personas denunciadas, pero Ailén va a encarar más para ese lado. Los dos son importantes porque no siempre les van a consultar casos por personas denunciadas, sino también al revés, ¿no? Alguien hizo una denuncia o le van a ir a consultar algo y ustedes recomendarán si hacer una denuncia o no. Y nos vamos con Ailén, la organización de la charla fue así, para que no sea tan monótono, yo voy a ir diciendo un tema, ella va a ir complementando y va a ir diciendo sus temas también. Las preguntas, si les parece, si tienen ganas y si tienen dudas, hasta son nuevos matriculados, y Ailén y yo fuimos nuevas matriculadas, así que siéntanse en la libertad de preguntar hasta lo que ustedes crean que parece una tontera, y no se preocupen que nosotras estuvimos en ese lugar, así que nada es una tontera. De hecho, hoy ella y yo seguimos preguntando cosas. Y eso es lo importante también, siempre cuestionarse, preguntarse cosas, porque también todo va cambiando, ¿no? Las leyes también, y van cambiando los modos de proceder y de investigar. Así que las preguntas o las hacen en persona o en el chat y las vamos leyendo, así vamos cerrando temas. Bueno, ¿qué es la IPP? La IPP es la investigación penal preparatoria, es la parte investigativa de una denuncia penal. Una denuncia penal puede realizarse ya sea en una comisaría, alguien que vaya a hacer una denuncia, puede realizarse hoy con medios virtuales, a través de un mail, puede realizarse por un sistema 911, que es una aplicación que es sencilla, pero puede realizarse también. Y una vez que se hace una denuncia penal, se sortea automáticamente el sistema, sortea una fiscalía actuante. En la provincia de Buenos Aires hay 20 departamentos judiciales, entonces los departamentos judiciales tienen en cuanto a número de causa, tienen un número adelante, diríamos el número de causa. El de Avellaneda Lanús era 20, el de Lomas es 07, y eso cae en fiscalías de turno. Ustedes las fiscalías de turno las pueden, para saber en dónde pudo haber quedado radicada una denuncia, se pueden ver en la página de procuración, que es mpba.gov.ar. Si querés, ahí ponelo ahí en el chat. Dale. Ahí tienen siempre todas las fiscalías de turno. Eso es importante para ustedes porque los va a ir orientando.
Y también los juzgados de garantías que intervengan, pero primeramente siempre interviene una fiscalía. Eso se sortea automáticamente. En Avellaneda, Lanús y en Lomas, que digo, hablo de estos departamentos porque son los cercanos a ustedes, hay fiscalías también especializadas. Hay fiscalías de violencia de género, fiscalías de delitos de estupefaciente y violencia institucional, fiscalías en Lomas de Zamora de delitos culposos, que eso van a poder, si ustedes, eso también vincúlenlo, como lo decía Adriana, van a tener acciones civiles vinculadas a accidentes y van a tramitar, por ejemplo, en Lomas de Zamora en una fiscalía de delitos culposos, y también de delitos que no están vinculados a todo esto, que son los delitos de robo, homicidio, estafas y demás. Hay 2 fiscalías en cada departamento, en cada descentralizada, 2 en Avellaneda y 2 en Lanús. Otro Permiso, lugar... Sí. Nosotros, la idea también es tirarle los datos de lo que son las fiscalías, de las especificaciones y demás, porque ustedes capaz van a recibir el llamado de una víctima o de un imputado, entonces él les va a decir, esta persona les va a decir, me robaron o estoy detenido. Entonces ustedes tienen que tratar de colectar ahí con esa persona la mayor cantidad de información para poder saber a dónde dirigirse. Hoy en día uno se contacta mucho más por medios telemáticos o por turnos, entonces dar con el lugar es bastante clave, digamos. Antes, bueno, uno iba a tribunales y si no era en la UFI 2, es en la UFI 6 y uno va subiendo y bajando, pero va en el mismo edificio. Entonces, si bien estos lo pueden ir buscando, como dijo Agus, en la página de la Procuración, saber que Lomas tiene bastantes más fiscalías especializadas que los otros departamentos judiciales, y lo que es lo descentralizado de Ezeiza, Echeverría y el nuevo departamento judicial de Lanús Avellaneda, sí tiene menos. Tiene una de género y delitos sexuales, tiene una de delitos económicos y estupefacientes, y tiene 2 criminales y correccionales. En Lomas se van a encontrar con muchísimas más. Sí, siempre va a ser un juzgado de turno. Claro. En Eso sí, los juzgados va a ser siempre uno. Exacto. En cuanto a las fiscalías, quédense tranquilos porque el mismo número, hoy es más fácil de buscarlo ya cuando hay un número de causa. Hay incluso mails que después los voy a aportar, donde ustedes pueden hacer consultas. La IPP es una... La investigación penal preparatoria es precisamente una preparación a un posible juicio oral, que es en el único lugar donde una persona puede ser condenada o absuelta en su caso. Esta es la parte investigativa. En la parte es totalmente desinformal. Hay cosas, hay muchas situaciones formales que ahora les vamos a ir explicando, pero es desinformalizada en el sentido de la presentación de pruebas y demás, que eso después lo vamos a ir explicando. Bueno, estos son los modos entonces de iniciar una denuncia. Tengan en cuenta cuando les consulten, siempre pídanle, primero, que se trate de una denuncia penal, ustedes pídanle que le aporten esa documentación. Digo, es algo básico, pero se los explicamos precisamente con Ailén porque nos pasa mismo a nosotros, hice una denuncia y no sé, probablemente las personas no sepan dónde sí va a quedar radicada. Lo primero que tienen que hacer es averiguar dónde quedó radicada. Y también evaluar ustedes si esas denuncias penales que se hacen en comisaría o en los otros lugares que yo les dije, son delitos penales, o cuando les van a consultar sobre hacer una denuncia penal. Les cuento un poco algunos casos que tienen relación con los otros fueros. Por ejemplo, les van a ir a consultar por posibles usurpaciones, y no son usurpaciones, y pueden ser desalojos, que tramitan en otro fuero. La usurpación tiene unos requisitos básicos que eso lo van a ir mirando en el Código Penal, ustedes van a ir evaluando. Entonces, a veces hacer una denuncia penal no implica que uno le pueda dar esa respuesta a las personas con todo el bagaje emocional que conllevan. Estafas.
otro delito que la gente suele denunciar y habitualmente no es un delito y puede ser un incumplimiento de contrato. Eso también véanlo, siempre traten de pedirle a la gente documentación que avale esos dichos. De hecho, a mí me comunican hechos desde las comisarías y una de las primeras circunstancias que pido es documentación. Digo a mí fiscalía, yo soy la que voy a tener que tratar de probar que hay un delito. Si no hay delito, eso se va a archivar. Que se archive no significa que no pueda continuarse en otro fuero. Otro delito que le pueden consultar, si alguno hace familia acá, impedimento de contacto, que es la imposibilidad de padres o madres de ver a sus hijos. Evalúen siempre de que exista un expediente en el juzgado de familia, porque habitualmente le damos traslado a la asesoría tutelar, informa que no hay régimen, o que hay una restricción perimetral, entonces yo ya no puedo continuar investigando un delito que tiene que ir por otro fuero. Y lo mismo amenazas. Después les voy a dar algunos tips de medidas alternativas que para ustedes van a estar buenos, de solucionar un conflicto. Toda denuncia penal es un conflicto, irremediablemente. En realidad todos los fueros tienen su... Perdón, Agus, un segundito. Acá una persona está haciendo una consulta respecto puntualmente del tema de la usurpación. La idea, obviamente ahora le vamos a contestar la consulta, pero la idea es no hablar tanto capaz de casos puntuales o de qué proceder en cada caso, sino reglas generales. Y sí, o sea, Agus a lo que apunta con el tema de lo que está hablando es evaluar el fuero, ¿sí? Hay cuestiones que parecen que son una usurpación como delito penal, como figura típica del artículo 181 del Código Penal, y hay cosas que en realidad podrían ir por otro fuero y tener otro tipo de resolución, ¿sí? A eso es a lo que apunta un poco Agus con esto que está haciendo referencia en la usurpación. Y a mí me pasó, hoy había una consulta de ese tipo por una persona que, digamos, le habían subalquilado el inmueble y no se iba, y hablaban si podían ser una usurpación. Y bueno, el delito de usurpación requiere violencia para entrar, ¿no? Claro. Bueno, no se dan los requisitos, es un tema que hay que tramitar en civil. Eso es lo que están tratando de decir. Exacto. Después, el proceder va a depender mucho del caso. O sea, la idea es esta, la pregunta es un poco genérica, no, tiene como un subnombre, no sé la persona que, o sea, no dice el restaurador no sé a qué apunta capaz con lo que quiere saber. Para hablar puntualmente de un caso y hablar de cómo proceder en un caso, uno tiene que tener un montón más de información. Sería un poco, capaz, estaría mal decir cómo proceder simplemente sabiendo esto, en un caso de usurpación. No, de todos modos, en cuanto relacionado a causas donde siempre les manifieste que están involucrados policías, acá habla de una usurpación, pero sus clientes pueden decir la policía está vinculada o no, o lo que sea. Eso se plasma en la denuncia y la fiscalía, si bien irremediablemente tenemos que trabajar con personal policial, no todas las pruebas tienen, no todo lo que se prueba en una causa es necesario que se trabaje con personal policial. Declaraciones testimoniales se toman en fiscalía, oficios los libramos directamente nosotros. Ahora, si hay una persona, hay circunstancias que el territorio lo maneja el personal policial. Entonces hay circunstancias que sí nos excede a nosotros. Se trabajará con otro, no sé, me dicen está vinculado el personal de la seccional, quisiera que se trabaje con otra seccional, con la DDI o con quien ustedes consideren. Pero eso va a pasar en cualquier tipo de delito. Y nosotros, el Código Procesal Penal, de hecho, hace saber que el personal policial es un auxiliar de la justicia, o sea que siempre vamos a trabajar con personal policial, excepto circunstancias muy, muy particulares que se van a ir evaluando caso por caso. Bueno, en ese caso hay una fiscalía, hay fiscalías, conforme lo que estás diciendo, Leonardo, hay fiscalías que trabajan directamente delitos institucionales. Sí, donde los imputados son personal policial.
Bueno, eso por mi parte, yo estaría, Ailu. Bueno. Si alguien tiene una pregunta en relación a esto, pero siempre es importante, cuando le consultan, esto que dice Ailén. Páseme una fotografía, páseme un mail de la denuncia y evaluamos para no generarle falsas expectativas. Eso también siempre van a tener que evaluar. Y en los casos donde ustedes sean abogados particulares, ahí obviamente la gente se van a comunicar seguramente con ustedes familiares. Y ahí sí requiere un poco más de urgencia porque al día siguiente, que eso lo va a mencionar Ailén, van a tener una audiencia indagatoria. Una consulta, Agus, ¿vienen muchas denuncias por mail? Ahora está cesando, pero sí, entraba mucho. La macana de las denuncias por mail, por lo menos en Lomas de Zamora, no sé cómo será en Avellaneda, Lanús, es que son muy escuetas, que no tiene todo el formalismo de la declaración de la denuncia del bajo juramento de decir verdad, pero eso ¿qué se hace? Ante una circunstancia que requiera ampliarse, se toma una declaración telemática. Sí, aprovecho el pie. Por ejemplo, es muy importante que cuando uno hace una denuncia brinde la mayor cantidad de información que tiene respecto de los hechos. ¿Por qué? Porque la denuncia es lo primero que le llega a este operador judicial. Uno tiene que entender, el tema del fuero penal es que lo que ocurre en el mundo, o sea, ocurre algo en el mundo que es una conducta que se puede subsumir en una figura penal. ¿Qué pasa? La víctima no es parte formalmente de la causa. ¿Qué hace el Estado con eso que ocurrió en el mundo y que es un delito? Lo investiga. Y ahí es donde aparece la figura del fiscal. El fiscal está en representación del Estado y en representación de esta víctima. Porque al Estado es al que le interesa que eso que ocurrió en el mundo, que es un delito, se persiga. No es como un daños y perjuicios, no es lo mismo que un conflicto laboral. Entonces, ustedes pueden tranquilamente asesorar a una persona para hacer una denuncia nada más y no necesariamente presentarse como particular damnificado, y ahí lo importante que ustedes hagan es brindar la mayor cantidad de información para que en el momento en el que al operador judicial le llega la causa, él tiene una síntesis de los hechos, las personas debidamente identificadas, por ejemplo, les robaron, hay cámaras en la cuadra de mi casa, hay cámaras municipales, hay cámaras privadas, testigos de los hechos fueron tal persona, tal persona, tal persona, aportar esos datos. Entonces, ¿qué pasa? La persona cuando recibe la causa en tribunales tiene un montón de información que le brinda la causa. Entonces, si bien se puede llamar a ampliar, a ratificar, a lo que sea, uno ya tiene con qué comenzar. Uno ya puede pedir al municipio cámaras, tratar de que se aporten esas cámaras privadas, mandar a la policía, pero uno ya tiene el camino un poquito más allanado. Entonces, a este punto va el consejo. Si uno hace una denuncia, la mayor cantidad de información al momento de hacerla. Y no necesariamente significa ser un particular damnificado. Ustedes pueden solamente ayudar a alguien a armar una denuncia penal y presentarla donde corresponda. Acá viene de nuevo lo importante de saber de dónde estamos hablando, dónde ocurrió el hecho. Depende del delito, también vamos a tener la jurisdicción. No es lo mismo la jurisdicción de un delito de estafa que la jurisdicción de un delito contra la propiedad. Entonces, todas esas cosas, donde uno mejor haga la denuncia, es ahorrar un paso muchas veces, ¿sí? Después tenemos delitos que son dependientes de instancia privada o delitos directamente de instancia privada. Hay delitos que son de instancia pública. Los robos son de instancia pública. Los dependientes de instancia privada son muchos los delitos sexuales, las lesiones. Capaz los va a buscar a una persona que sufre violencia de género y le van a tener que preguntar. ¿Te preguntaron en la comisaría si instas la acción o no te lo preguntaron? Capaz se lo preguntaron, esa persona tuvo miedo, dijo que no, pero después lo fue a ver a ustedes. Ustedes tendrán que hacer una presentación diciendo que esa persona desea instar la acción penal. Después esa acción no se puede volver atrás. Instada, se prosigue. Y el fiscal es el que comienza a investigar. Y después delitos que son puramente de instancia privada, como ser las calumnias, las injurias,
Agus mencionó el impedimento de contacto. Entonces son todas cosas que ustedes van a tener que tener en cuenta para su mejor trabajo y para una mejor administración de justicia, ¿sí? Ahí Jessy López pregunta si hay que ratificar las denuncias por mail. Mira, las denuncias por mail se tratan igual que las denuncias por comisaría. Adriana preguntaba si entraban muchas. La verdad que en pandemia entraba mucho. ¿Qué entró mucho? Familiar, denuncia familiar de violencia de género, y mucha de violencia, de situaciones vecinales, que fue un medio cómodo, ¿no? La denuncia se tramitaba igual. Como ratificar, no, pero si el procedimiento avanza, o si la fiscalía decide que empieza a haber elementos, por ejemplo, o una amenaza con arma de fuego que pueda meritar que la fiscalía tenga que allanar, y probablemente ahí, Jessy, el fiscal lo que va a hacer es llamar a la persona y tomarle declaración. No le tengan miedo a las declaraciones telemáticas, eso se utilizó mucho y ojalá que siga estando. Telemática, llamamos a los medios por WhatsApp, por aplicaciones Zoom y demás. Eso ha facilitado mucho y con mucha rapidez ciertas investigaciones. También las fiscalías tienen criterio. En casos graves o causas con detenidos, han traído a las personas directamente a la fiscalía. Y hablando desde su lado de abogados particulares, tampoco le tengan miedo a las declaraciones telemáticas. Van a ver ustedes que hasta va a ser una situación rápida en el proceso. Ustedes ahora se puede participar en las declaraciones, porque en la parte por lo menos de investigación es juntar pruebas. Esa prueba va a valer muchísimo en la investigación, pero de continuarse hacia la instancia de juicio oral, irremediablemente las personas van a ir al juicio oral a declarar delante de jueces para ver si se condena a una persona o no, ya sea a favor del imputado, por absolución, si ustedes tienen testigos de parte de los imputados. O sea, hay que darle atención a la investigación penal preparatoria, pero de seguir ustedes como abogados particulares en la instancia de juicio, es ahí donde todo se va a reproducir, esencialmente los testigos. Aylu. Sí, puntualmente respecto de esto, las causas en lo que es el foro penal tienen dos trámites. Uno el que se llama ordinario, digamos, y el que es de flagrancia. Nosotros estamos hablando de una etapa de juicio y posterior en un organismo distinto, ¿no? Nosotros cuando se inicia una causa tenemos un juzgado de garantías en turno, una fiscalía en turno y una defensoría en turno, ¿sí? Estas van a ser las tres partes siempre, dependiendo de qué delito nos tratemos, depende de qué fiscalía tengamos. Ahora, hay un procedimiento que se llama el procedimiento de flagrancia. Capaz me estoy adelantando un poco, ¿no, Agus? No, está bien, habla de la parte de ellos, ustedes como abogados particulares de una persona imputada. O de una víctima. Sí, cuando una persona cae detenida, hablando claro. en llano. Nosotros tenemos el procedimiento ordinario o el procedimiento de flagrancia, ¿sí? El procedimiento de flagrancia es un procedimiento más rápido, donde en la parte de instrucción se puede terminar en un juicio, ¿sí? La ley de flagrancia es la 13811. Cuando a una persona la prenden, que eso ahora Agus lo va a explicar un poquito mejor, cuando a una persona la prenden y el fiscal determina y solicita la detención de esta persona, puede en el mismo momento declarar el caso como flagrancia. En el caso de que declare el caso como flagrancia, tiene un trámite completamente diferente. Tiene un trámite más rápido, un poco más corto y todo en audiencia oral, ¿sí? Ustedes capaz se encuentran con una persona, lo llama, cometió un robo simple, ¿no? Quedó aprendida, el juez convalidó la detención y le van a fijar una audiencia para la excarcelación. Entonces ustedes en esa audiencia se van a encontrar con el juez, con el fiscal de flagrancia, con el imputado, ustedes, a veces la víctima, y ahí van a tener que presentar el pedido de excarcelación nuevamente.
ustedes en estas audiencias tienen que estar preparados, porque ¿qué pasa? Como las audiencias son multipropósitos, se pueden llegar a arreglos en la primera audiencia, no es lo que pasa por lo general siempre se trata primero la excarcelación, pero puede que si ustedes van con una propuesta, tenemos un delito menor, una persona sin antecedentes, podemos ir con una propuesta de suspensión de juicio a prueba, una donación o lo que sea, y ya cerrar la causa. Entonces ustedes tienen que tratar de ir lo más preparados posible. En el caso de que, por ejemplo, esa persona tenga antecedentes, capaz su suerte no es la libertad, y quieran recurrir. El recurso también se hace en ese momento. Ustedes no van a tener oportunidad de frenar la audiencia, ir a su escritorio y preparar un recurso de apelación. Hay que horarizarlo. Entonces, esto es importante a saber. No sé si alguno conocía el trámite de flagrancia, si tiene idea de lo que les estoy comentando o no. Aylu, les cuento un poco. La flagrancia, seguramente lo pudieron haber visto en la facu, pero un delito flagrante es cuando a la persona denunciada, a la persona imputada, se la encuentra o al momento de cometer el hecho, que esto pasa, por ejemplo, cuando el personal policial ve que están cometiendo un delito, robándole a alguien, rompiendo algo, o cuando se lo encuentra inmediatamente después. Con elementos de la persona que les comentó, por ejemplo, me robaron 2 personas, un hombre y una mujer en una bici, me robaron la mochila. Se fueron para aquel lado, ¿no? Esto es lo que cuentan. Bueno, ahí la policía los encuentra con la mochila. No hay demasiada prueba como para presentarse, diría, o sea, hay mucho para decir que estas personas pudieron haber sido autoras del delito. Eso se llama el delito en flagrancia. Suelen ser, incluso hay delitos graves, o por ejemplo, cuando... Hasta 15 años son. Sí, o cuando a sus asistidos los encuentran con un arma de fuego en su poder, el delito de portación de arma de fuego, por procedimiento policial. Esos son los delitos en flagrancia. Habitualmente ustedes acá como letrados, o las resistencias a la autoridad, que es donde quizás yo puedo ver más circunstancias donde los letrados particulares puedan presentar algún tipo de prueba. Habitualmente en flagrancia, esto lo digo y Aylu me sabrá decir la razón o no, pero habitualmente estos delitos de flagrancia, el abogado, donde la mejor estrategia para el abogado es lograr o una libertad o una condena lo más leve posible, porque habitualmente está probado el delito, está muy probado. Entonces ahí quizás ustedes ver, siendo abogados de las personas imputadas, tratar de lograr o alguna libertad, una excarcelación, esto que cuenta Ailén a los 5 días de la indagatoria, que ahora les vamos a contar un poco, y Ailén les va a contar un poco cómo podrían proceder ustedes ante la entrevista por primera vez con la persona detenida. Ustedes tendrían que tratar más de lograr al inicio una posible libertad como excarcelación y a lo sumo decir y presentarme, no sé, una vez cada 3 días al juzgado, eso lo va a disponer un poco el juez. O una suspensión de juicio a prueba de no tener antecedentes, o una condena lo más rápida posible y tratar de lograr el mínimo posible. En esto tiene mucho que ver, ustedes van a ir viendo la negociación con el fiscal. La negociación con el fiscal no es una negociación para lograr una absolución, hasta el fiscal también tiene intereses de negociar algo relacionado a la causa, desde el tema, siempre desde el tema legal, porque está totalmente permitido, eso no, quédense tranquilos que siempre está permitido estas negociaciones, incluso en instancia de juicio oral. Pero bueno, esos son los delitos de flagrancia, donde nosotros, cuando nos comunican el hecho como fiscalía, al día siguiente o en las 48 horas tenemos que recibirle declaración indagatoria. Ahora Ailén les va a contar un poco este tema de la declaración indagatoria. Ustedes van a ver que se van a encontrar con asistidos que tengan ganas de hablar, de decir, y yo no fui, y yo fui, y bueno. Ahora Ailén les va a explicar
¿cuál va a ser su estrategia? Ahí son ustedes los que, más allá de que la última palabra pueda ser del imputado, donde ustedes tienen que orientarlos de por qué es importante, por qué es necesario declarar y por qué no es necesario declarar, y que la no declaración no implica que la persona sea la autora real en ese momento del delito. Eso va a ser en una condena. Y tampoco, ella trabaja en un juzgado de garantías, también yo te voy orientando, Aylu, para los tips que les voy a estar diciendo. Tampoco el juez va a evaluar, si no declaró, no es que va a sacar una resolución y va a decir, queda detenido porque no habló. Pero eso ahora ella va a trabajar en una defensoría, así que ella también está con este tema de la importancia de la declaración o no, y en qué momento declarar o no declarar nunca, y también es súper válido. Así que a nosotros fiscalías nos dicen, doctora, está detenido, bueno, tráigalo mañana a la fiscalía, vemos las pruebas. Para ustedes, siempre que sea importante, más allá de lo que le digan los asistidos, esto lo digo por conocimiento de causa, porque mi marido es defensor y los asistidos les dicen una cosa y ustedes se encuentran en papel con otra cosa, y ustedes son los que tienen que evaluar sobre lo que tienen en papel y sobre lo que les dice. Bueno, ahí es lo que ustedes van a hacer, a empezar a asesorarlos, más allá que, bueno, lógicamente después se van a encontrar con asistidos que le digan, yo quiero declarar igual, y bueno, ahí ya tampoco ustedes tienen mucha chance de decir que no. Entonces, al día siguiente o a las 48 horas se produce la declaración indagatoria, que es el primer acto procesal de defensa de una persona. Ahí va Aylu a contar un poco el procedimiento de la indagatoria. Digo esto porque ustedes no van a tener tiempo mucho de evaluar, no es que van a evaluar 3 días una causa, la van a evaluar en media hora, en 1 hora en la fiscalía leyéndola, no van a tener mucha opción. Y el procedimiento de luego de la indagatoria hacia el juzgado, hacia este tema de que queden detenidos o no. Bueno, como Agus les decía, ahora más o menos lo que vamos a arrancar es hablar de procedimientos donde las personas arrancan detenidas, ¿sí? Se comete un delito, actúa la policía, la persona queda prendida y se le va a ir a tomar indagatoria, por ejemplo. ¿Qué va a ocurrir en la indagatoria? Nosotros dijimos que un delito es algo que ocurrió en el mundo, una conducta que ocurrió en el mundo y que encuadra en una figura típica. ¿Qué se van a encontrar en la indagatoria? Con alguien que les va a relatar ese extracto de temporoespacial. Les va a decir, el día tanto, siendo las tantas horas, en tal y tal calle, fulanito de tal, amedrentó a menganito, utilizando para ello un arma de fuego, y lo desapoderó de sus pertenencias. Esa es la estructura desde la cual ustedes se van a defender, ¿sí? Después entra lo que es la calificación legal. Podemos hablar años de calificaciones legales. Hay lesiones graves que para otros jueces pueden ser tentativas de homicidio. Las circunstancias varían un montón, pero lo importante es centrar esto. O sea, la defensa penal es en ese extracto de lo que ocurrió, ¿sí? Y la calificación legal tiene que estar acorde a esto. A mí me ha pasado muchas veces de leer materialidades infraccionarias, se llama materialidad infraccionaria, donde no está descripta la violencia. Entonces, si no está descripta la violencia, tenemos un hurto, no tenemos un robo. Entonces, en esas cosas es donde ustedes tienen que comenzar a prestar atención. Con eso la prueba, digo, perfecto, esta materialidad infraccionaria, el fiscal me dice que ocurrió esto en el mundo. ¿Qué prueba tiene para decir que ocurrió esto en el mundo? Y ahí ustedes van a evaluar si hay pruebas, si alcanza, si no, y la van a discutir. En el proceso penal podemos tener 2 discusiones muy grandes. La primera es la prueba y la segunda es la libertad, ¿sí? Y van a ir por senderos separados y muchas veces ustedes van a tener que elegir ir por una. Yo, por ejemplo, a título personal les cuento, yo estudié en la UBA y tuve un práctico penal, ¿sí? Es una asesoría jurídica gratuita que brinda la facultad para personas que no tienen los medios. Y tuvimos un caso de un abuso sexual donde el profesor dijo, acá hay 2 opciones. O decimos
que hubo consentimiento por parte de la víctima o decimos que el hecho no ocurrió? ¿Sí? Entonces hubo que elegir un camino. En este sentido es lo mismo. También lo que nos pasó en el práctico, que yo un poco pude entender más el lugar de la defensa, es no meter la cabeza en si la persona fue o no fue. ¿Sí? Nosotros tenemos que lograr, ustedes tienen que lograr como abogados para la víctima o para el imputado el mejor proceso, ¿sí? Donde se respeten sus garantías, donde puedan ser escuchados, y muchas veces llevarse un juicio abreviado por el mínimo es haber hecho un buen trabajo. No hay que pensar en ganadores, no hay que pensar en culpables. La persona que nos viene a ver está detenida, está en el peor momento de su vida, sin lugar a dudas. Y poner No, pero no quiero. Ay, sí, ¿hola? Sí, se escucha, Ailu. Porque escuché una interferencia. Está en el peor momento y nosotros tenemos que tratar de, desde lo que conocemos, ayudarlo, ¿sí? Ya sea a recuperar la libertad o a estar lo más rápido posible con un juicio y cumplir su condena si es que la tiene que cumplir. ¿Sí? Ahí hay capaz que hablarles un poco del procedimiento de esto, de que se encuentren en el juzgado, en la fiscalía por primera vez con el asistido previa a la audiencia indagatoria. Claro, ustedes, por ejemplo, en esto que puntualmente dice Agus, ustedes leyeron la causa, la verdad que los testigos están, coinciden, demás, nos vamos a sentar a hablar de las circunstancias personales. El Código Procesal dice en un montón de momentos, si ustedes lo leen, habla de penas, las excarcelaciones dicen, bueno, si el mínimo es tanto, se puede acceder en este inciso, si excede tanto, y habla muchas veces de circunstancias personales. Lo que se quiere cuidar con una medida cautelar es el proceso, peligro de fuga y entorpecimiento probatorio. Y ahí es donde ustedes van a golpear para lograr la libertad muchas veces, ¿sí? Por ejemplo, a mí se me ocurre yo siempre que me presentan el pedido de prisión preventiva con elevación a juicio, digo, este es el momento para presentar una excarcelación. ¿Por qué? Porque a mí el fiscal me está diciendo que la instrucción está cerrada y que se puede ir a la siguiente etapa, que la prueba la colectó toda. Entonces ya el entorpecimiento probatorio no existe más como peligro procesal, por ejemplo. Hay jueces que le van a decir que sí, hay jueces que le van a decir que no, pero esa es la mecánica de pensamiento. Entonces, cuando se habla de circunstancias personales, es muy importante saber si la persona tiene antecedentes, si tiene domicilio fijo, si tiene trabajo. Un robo podría parecer en todos los casos igual, y no es en todos los casos igual. Una cosa es que nosotros tengamos una persona que tiene un domicilio fijo, que tiene un trabajo, que tiene una familia, entonces agarrar y presentarle al juez. Yo entiendo que no, numéricamente no da la excarcelación, pero el inciso tercero del 169 dice, dependiendo de las circunstancias personales de la persona o características de los hechos. Entonces ustedes ahí lo que le van a escribir al juez es que el hecho no tuvo un excedente de violencia, que la persona tiene domicilio fijo, que se compromete, que no tiene los medios para escaparse, por ejemplo, y que, por ejemplo, el Estado tiene muchos más medios para lograr que esta persona esté sometida al proceso que esta persona de eludir esa justicia. Entonces ahí es donde uno tiene que conocer a la persona con la cual está hablando. No es lo mismo. O sea, les va a tocar ser creativos en las presentaciones. Ser creativos no significa poner información que no sea veraz y que después ustedes no puedan probar. No sé, su asistido le va a decir, no, tengo problemas en el corazón. Bueno, ¿y tenés algún estudio? ¿Te trataste alguna vez? No, y mira, no caminemos por ese lado porque eso no va, vamos a dilatar un proceso, el juez va a decir, me está mintiendo, la fiscalía lo mismo, entonces... Espero ser creativos. El ser creativos es esto, estar a cargo de... Creativos, digo, con la realidad muchas veces, y esto lo ve Ailén, hay excarcelaciones presentadas solos por el artículo, cuando hay un montón para presentar, no sé, que la mamá no trabaje, que tengan un chiquito discapacitado, que tengan ellos un trabajo fijo y que tengan que presentarse y quizás incluso pueda aportar hasta alguna documentación.
el rol del abogado, yo lo veo hoy, nunca lo vi tan de cerca, ¿no? Del abogado defensor del imputado, es súper creativo. Ustedes van a hacer magia con un montón de circunstancias que les plantean. Por eso indaguen, porque muchas veces los imputados no les dicen todo, y capaz que ustedes siempre indaguen hasta lo más mínimo, no sé, hiciste la escuela, la secundaria, no la terminé, ¿dónde la hiciste? En los casos, ahora va a contar Ailén, circunstancias que les van a servir a ustedes para casos de violencia de género, para excarcelaciones en casos de violencia de género. Pero sean creativos con eso, y indaguen hasta lo que a ustedes les parezca una pavada, no sé, no sé, todo lo que es tema médico, traten de tratar de probarlo. Médico de ellos o de algún chico, no sé, tienen algún hijito con algún problema y lo tienen que llevar, no sé, miles de circunstancias. Eso es un rol esencial. Por parte de la víctima, los creativos somos los de la fiscalía. ¿Por qué? Porque si su asistido declara X cosas, y eso también ahora Ailo les va a decir un poco la estrategia de declarar o no. A veces, bueno, ahora ella les va a decir, todo lo que el imputado declare hay que probarlo. Y si no lo prueban ustedes, la fiscalía lo va a probar al revés y lo va a utilizar como un fundamento de decir, esta persona miente, por lo tanto, si miente, es lógico que el delito lo cometió. El tema de declarar siempre va, como bien dice Agus, la idea es que la persona declare en el caso que eso favorezca su situación. Porque muchas veces, obviamente, lo que dice el imputado no puede ser tomado en su contra, pero muchas veces da puntas para la fiscalía para poder buscar más pruebas. Entonces ahí nosotros vamos a estar en un conflicto. A lo que vamos con esto de, ahí justo, no me acuerdo el nombre, de Leonardo, ¿no? Dice que hay que decir cosas coherentes. Ustedes tienen que llevarle al juez la realidad, ¿sí? Porque, ¿qué pasa? Ustedes capaz dicen, bueno, lo llama un imputado, ¿qué delito te calificaron? Homicidio. Y ustedes agarran y dicen, y no, 8 a 25. ¿Para qué presento una excarcelación? No, uno puede pelear un montón de cosas. No pelear, hay que armar el convencimiento de que no hay peligro de fuga y no hay entorpecimiento probatorio, y ahí es donde uno se tiene que poner creativo y buscar información, ¿sí? En esto sí, mi asistido está imputado por el delito de homicidio, el cual no permitiría en principio la excarcelación. Pero ¿qué pasa? La prisión preventiva tiene un fin, y este fin es cuidar el proceso y el entorpecimiento probatorio. Entonces ahí es donde ustedes comienzan a hablar de un domicilio fijo, de la distancia con la víctima, o en realidad la familia de la víctima, si hablamos de un homicidio, pedir otro tipo de medidas menos gravosas, ¿sí? Después voy a hablar un poco más de las medidas alternativas. Pero no, uno tiene que quedarse de verdad con que no hay delitos inexcarcelables. Digo, más allá de que el Código de Procedimiento de la provincia sí prevé como uno de los peligros procesales la pena, la realidad es que eso no ocurre en Nación, y eso no es lo que dice la Corte, ¿sí? La Corte Suprema. No, y cada caso es particular, puede ser un delito de todos modos grave, pero la verdad que los jueces no es que evalúan únicamente el tema de la pena. Por eso las circunstancias personales tienen que ver con el caso particular. Al revés, por parte de la Fiscalía también les puedo decir, un robo simple es excarcelable por la pena, pero yo, Fiscalía, puedo decir que quiero la prisión preventiva por la violencia hacia la víctima, porque eran menores de edad, porque no tiene domicilio fijo. El tema del domicilio, sí, Es muy importante. es muy importante. Está bien que habitualmente una persona sin domicilio fijo o en situación de calle, le soy sincera y honesta, no va a acudir a un letrado particular, va a acudir a la defensa oficial. Esto sin duda. O por ejemplo en casos de estafa, que puede haber una orden de detención previa, ¿no? Toda una investigación, que es un delito excarcelable, capaz que la Fiscalía pueda utilizar elementos de prueba para decir que quede con prisión preventiva de todos modos, porque tiene los medios, como dice Ailén, en este caso podría tener medios para
para fugarse. Muchas veces lo que pasa es importante cuando declaren, si llegan a declarar las circunstancias personales, la primera vez que se declaran circunstancias personales es en la audiencia indagatoria, donde el fiscal les pregunta todo. Estaría bueno que les doy unos tips que Ailén también se los va a plantear desde el lado del juez. Tiene un caso de violencia de género, vivía con la mujer o con el marido, si fuera la persona imputada la mujer. ¿Qué domicilio tiene? Y es el domicilio del hecho. Ahí ustedes ya sean creativos. Yo vivía acá con ella, pero mi mamá me podría acoger, o mi familiar me podría acoger en tal domicilio. Ustedes ya están aportando ahí un domicilio alternativo que lo van a utilizar como fundamento en la excarcelación. Es decir, pero después de esto me voy a ir de mi casa y me voy a la casa de X. Y ustedes ahí ya tienen un fundamento. Prepárense para hablar con la familia, para que la familia también sepa de que puede recibir llamados o puede recibir a personal policial para certificar las circunstancias. Esto todo hay que probarlo, no sé. En esto digo, las primeras veces que la persona se encuentra con las circunstancias personales para decir, es en la audiencia indagatoria. Entonces en eso ahí traten de ustedes, que es donde habitualmente están presentes, los letrados particulares suelen estar presentes en todas las audiencias indagatorias, ahí ya aporten un poco de información. O incluso va a declarar sobre el hecho, no, o sí, pero estoy arrepentido, o no, pero quiero dejar constancia que después de esto me iría a vivir a tal lugar. Eso no va a ser al hecho, pero quiere decir eso. Ese punto es clave lo que dice Agus. Y les Algo digo que por se qué, ve... porque después de la indagatoria, la causa pasa al juez de garantías para evaluar que quede detenido o que O sea que se vaya en excarcelado libertad. o que se disponga a la libertad con una medida perimetral. Entonces, donde más se pueda, y la verdad que el juez lo único que lee en una persona que ustedes le digan no declaré sobre el hecho, va a leer sobre las circunstancias personales. Porque después y bueno, al margen de analizar la parte legal de la materialidad ilícita y todo eso, pero digo en relación a sus asistidos. Acá, en una indagatoria, ustedes habitualmente no hay abogado particular por parte de la víctima. Capaz que se presenta a los días, pero por lo menos en casos de flagrancia. En otros casos puede ser que sí, donde ustedes ahí tal vez sean letrados por parte de particular damnificado. ¿Y cómo es la audiencia indagatoria? En el caso, digamos, uno dice no declaro, listo, no declaro, se terminó, o por ahí aportar esto a las circunstancias personales, pero en el caso que declare, ¿se le hace preguntas? Sí, muchas veces sí. Lo importante siempre es, o sea, si nosotros vamos a elegir como estrategia de defensa declarar, el abogado tiene que estar. Es muy importante que ustedes en esto no dejen solo a su asistido, ¿sí? Por una cuestión ética y por una cuestión también de que es muy importante también llevarlo, capaz hay alguna pregunta que no corresponde y ustedes tienen que estar ahí diciendo que esa pregunta como se formuló no se corresponde, ¿sí? Se pueden negar, o sea, el imputado tiene la posibilidad de declarar durante todo el proceso. A veces pasa que, a mí me ha pasado en el práctico un montón de casos de parejas conflictivas entre ambos, ¿sí? Entonces capaz la persona quiere declarar porque la violencia es común. Muchas veces esas personas quieren declarar y nos ha pasado que en realidad la persona golpeada es el marido, la verdad son los menos, pero ha pasado. Entonces capaz en este caso puntual, por ejemplo, sería importante declarar. Y siempre guiar con las preguntas, y en cualquier momento que la persona quiera se puede dejar de contestar. El imputado dice, bueno, basta, no contesto más, o uno como abogado dice, listo, hasta acá, esta pregunta no la contestás. Es su primera oportunidad de defensa. La realidad es que capaz ese primer día no está preparado, hay algo importante por lo cual decir. Además, no se preocupen, hay un montón de oportunidades de volver a citar indagatoria, se puede volver a pedir. No es que uno no declaró en la indagatoria, no declara nunca más, puede hablar durante todo el proceso. Y ahí explíquenle ustedes a los asistidos, mirá, la estrategia de hoy es que no declares porque quiero evaluar bien la causa,
o vamos a esperar unos días a ver qué otra prueba pueda presentar el fiscal, y si la verdad que lo que presenta te tiene al horno, vamos a pelear por otro lado, vamos a ir hacia una pena, la pena más leve posible o no, pero ustedes, ahí manejen ustedes el hilo del proceso, de decirle sí o no, por qué te conviene o no declarar, y ustedes ahí pueden hacer preguntas. Las preguntas siempre las van a hacer, les digo esto como, no sé si alguno... Si nunca estuvieron en una indagatoria, el proceso es así, la persona declara sola, el fiscal le va a decir, ¿va a declarar? Sí, bueno, declare. El fiscal va a preguntar todo relacionado a eso o sobre otras circunstancias, que ahí se pueden negar a declarar o no, y ahí le va a ceder la palabra a ustedes. Va a decir, doctora, ¿usted tiene alguna pregunta para hacerle? Sí, quisiera preguntarle a mi asistido X cosa. Por eso la evaluación del caso, ustedes no tengan tampoco esa ansiedad como abogados de declarar en el momento. Después pueden pedir a los días una declaración indagatoria, Perdón que hay un micrófono abierto. Gaby Díaz, Sí. Gaby Díaz, ¿escuchás? ¿Cerrás el micrófono, Gaby? Gaby, Miriam Espinosa tienen los micrófonos abiertos, chicos. A ver, Gaby, ¿vos estás anfitriona? ¿Si los podés silenciar? Ahí está. Sí, es lo que estoy buscando. ¿Ahí están? Mira, sí, ya está. Así que, claro, esto que habla de la evacuación de citas, Alicia, lo que piensen en esto también, cuando sus asistidos declaren, tal vez haya que evacuar citas y tal vez no haya que evacuar citas, ¿eh? No es que yo como fiscalía tengo que evacuar siempre, porque quizás hay cosas que me está diciendo que están en la causa y que no tengo que evacuar. Ahora, si su asistido le dice, sí, yo estaba con Juan, Pedro y Enrique, ¿y sabe dónde vive? No sé. Bueno, ustedes como abogado, y si quieren que declaren Juan, Pedro y Enrique, presenten un escrito posterior con los domicilios, con un teléfono, porque también que les cuento lo que pasa, sus asistidos declaran, aportan, yo estaba con X, y conoces a X, no, pero no sé dónde vive y no lo conozco, y bueno, yo a X, fiscalía, no lo voy a poder ubicar nunca. Entonces yo esa evacuación no la voy a hacer. ¿Qué voy a decir como fiscal? Mi fundamento. Sí, dijo que estaba con X, pero no pudo aportar las circunstancias personales, por lo tanto es un testigo que yo no puedo ubicar, y de no poder ubicar no puedo tomarle una declaración. Entonces, eso tengan en cuenta, que cuando cuando los imputados aporten información, van a ser ustedes los que posteriormente van a tener que aportar datos para que la fiscalía, si de así considerarlo, pueda evacuar esas citas. Por eso, creo que más del 80% de las declaraciones indagatorias los asistidos no declaran, y que no declaren no es malo para el proceso. Eso quédense tranquilos también, y es lo que a ustedes les va a generar más ansiedad con sus asistidos. No tengan duda que va a ser su pelea de acá al fin del proceso, de que le digan quiero declarar. ¿Y qué vas a decir? No, ella me pegó primero, y capaz que la mujer está molida a palos, y bueno, ella te pegó primero, pero ella está molida a palos. Decir eso no hay una defensa en relación a eso. Claro. Siempre hay que tener en cuenta esto, la declaración indagatoria es el primer acto de defensa por excelencia, y es un acto de defensa, o sea, lo que van a aportar es esto, es algo que los beneficie, mayor información en relación al caso. Acá de nuevo preguntan, los delitos de lesiones leves, daños, ¿qué se resuelve? Lo que se resuelve va a depender un montón de lo que estamos hablando en relación a las circunstancias personales. No es lo mismo una causa donde es el primer conflicto entre la pareja o entre familiares, que una reiteración de hechos. No es lo mismo una persona que tenga antecedentes que una persona que no lo tenga. Entonces va a variar un montón. Cuando una persona es aprendida, que esto un poco quedó medio ahí en la nebulosa, el fiscal lo va a indagar y después va a pedir. El fiscal puede resolver ahí, darle la libertad cuando se trate de un delito menor, o pedirle al juez que convierta esa aprehensión en detención. Esa conversión de aprehensión en detención es numérica, ¿sí?
El 151 dice que un delito es no detenible cuando su término medio no supera 3 años. ¿Qué significa término medio? Sumamos el mínimo, sumamos el máximo, dividimos en 2. Si esa división da menos de 3 es no detenible, ¿sí? Si esa división da más de 3, el delito es detenible. Cuando hablamos de delitos no detenibles, muchas veces el caso de lesiones leves, lo que va a evaluar el juez, como siempre y como les dije antes, son las circunstancias personales, ¿sí? Si a mí me llega el pedido de convalidación en una causa de violencia de género donde viven juntos y no hay un domicilio alternativo, lo más probable es que lo que diga el juez sea las circunstancias del caso no ameritan a que esta persona se vaya en libertad porque se pueden suceder nuevos hechos de similares características. Entonces, ustedes reciben un llamado. Hola, doctor, quiero que me asista, tuve un problema con mi mujer, nos peleamos, le pegué, vino la policía, estoy detenido en tal lugar. Bueno, perfecto, escuchame una cosa, ahora en un rato voy a ver la causa, van a ir a la UFI de género. Anda buscando, ¿vivís con ella? Sí, bueno, anda buscando un domicilio a donde ir, ¿sí? Entonces, si es el primer hecho, si la lesión leve tiene que ver con una cuestión médica, ¿sí? Lesión leve es una piña o 50 piñas. Entonces también eso es una circunstancia que ustedes van a tener que tener en cuenta y empezar a hablar con su asistido. Mirá, el delito es excarcelable, pero tiene 300 moretones tu mujer. Yo no sé si vos vas a salir en libertad. Siempre nunca hay que vender falsas esperanzas. Nosotros lo que tenemos es una persona que está detenida, está en su peor estado, está privado de su libertad, de uno de los derechos más importantes, y nosotros que estuvimos en pandemia y encerrados lo empezamos a valorar un montón más. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta eso. La persona nos está poniendo en nuestras manos lo más importante que tiene, caminar libremente por la calle. O estar detenido, y si quieren charlamos de lo horrible que son los lugares de detención, lamentablemente, que tiene este país. Entonces, en ese estado está la persona. Está desesperado, está arrepentido. También algo que puede pasar muchas veces es, pero me amigué. No importa, porque eso no cambia. Nosotros nos pasa muchas veces que los detenidos vienen a declarar, doctor, pero usted sabe que mi mujer me viene a visitar a la comisaría. No cambia el hecho de eso que ocurrió en el pasado, ¿sí? Porque esa instancia se instó, valga la redundancia, y la prosecución penal continúa porque interesa al Estado. Entonces, una estrategia de defensa en un caso de violencia de género nunca puede ser que tu mujer te perdonó, porque también tenemos un montón de casos así. Entonces, bueno, va a llegar la convalidación y capaz si es un delito, si tenemos una lesión leve, es la primera vez que pasó y tenemos un domicilio alternativo, muchas veces lo que resuelven los jueces son medidas cautelares, restricciones perimetrales y demás. Y advirtiéndole a nuestro asistido, te acercás, llama al 911, le mandás un mensaje y volvés. Y ahí vos con esa actitud fijaste un peligro procesal, ¿sí? Hoy en día también la Cámara Penal está haciendo mucho hincapié en los delitos de desobediencia, que el hecho del mismo delito es un peligro procesal. Ya estamos demostrando, la persona está demostrando al momento de la comisión del hecho que no se sujeta a proceso, que no cumple las reglas de conducta que se le imponen. Entonces, la desobediencia también es un delito excarcelable, pero ya per se la Cámara Penal hoy tiene por criterio esto, que desde el lado de la defensa lo podemos discutir un montón también, porque un delito está grabado una sola vez y no dos. Pero bueno, entonces es esto, las circunstancias de lo que ocurra con el proceso va a depender un montón de las circunstancias personales. Eso está un montón de veces en el código y grábenselo en la cabeza y utilícenlo siempre a su favor. Las circunstancias personales del caso, las características de los hechos. No es lo mismo un homicidio que no es lo mismo un homicidio que otro, ¿sí? Sí tienen la misma pena, sí van a ir a un tribunal oral criminal, sí, muchas veces no van a conseguir un abreviado, pero las circunstancias son completamente diferentes, ¿sí? Porque van a depender de cada persona y de esto que hablamos siempre, cuidar el proceso. Ay, ¿para qué Perdón, está? otra vez. Gaby Díaz. Sí. Hola. Gaby Díaz. ¿Pasa algo que Fíjate si quiera lo puedes preguntar? silenciar.
Para José desactivar Gabriel. audio. Ahí está. Bueno, eso en causas con detenido. Hoy alguien preguntaba por la Oficina de Mediación Penal. Acá les hablo ya como letrados tanto de personas imputadas como de personas que las van a consultar siendo denunciantes. La instancia de mediación penal, la verdad que funciona, por lo menos lo que yo he visto en Lomas de Zamora, es una oficina de mediación penal donde el fiscal dispone que la causa vaya a una mediación penal. En Avellaneda Lanús también hay mediación penal. Esto habitualmente el fiscal lo suele enviar a la oficina de mediación penal. No, Jessy, también lo puede pedir la víctima y lo puede pedir el imputado. El fiscal es el que ordena la mediación penal. El tema es que en casos de violencia de género nunca va a prosperar, así que por más que lo pida quien lo pida, no está permitida la mediación penal o cuando la persona tiene antecedentes. Hay una serie de requisitos, creo que es la ley 13433, la de mediación penal de provincia, pero si no la googlean y la encuentran. Les cuento por qué es importante siendo letrados de cualquiera de las partes. Siempre tiene que estar notificada de la formación de la causa la persona, el famoso artículo 60 del Código Procesal Penal, que es el primer acto de imputación de decirle usted tiene una denuncia en su contra por X delito. Esto les doy consejos también de importancia y que ayudan al proceso para que se termine, como dice Ailén, hay que buscar el mejor proceso para las partes. Una mediación penal es un buen proceso muchas veces para las partes, más que nada en delitos leves, o por ejemplo incluso hurtos o robos, robos simples, en procesos de usurpación también, ahí puede proceder. Esto se notifica, siempre la persona tiene que estar notificada de la formación de la causa, y ahí asisten con defensor oficial o con letrado particular. Por lo tanto, ustedes tienen que estar presentados para ser notificados. Esto después vamos a hablar de estos tips de ser presentado en una causa, porque muchas veces se cree que están presentados y son letrados patrocinantes, y en cuanto a la víctima no habría problema, pero en cuanto al imputado, sí, que eso después se los va a mencionar ahí, los tips que suelen fallar y que capaz que no se los notifica por X cosa. Bueno, habitualmente yo les digo en qué lo suele utilizar, pero lo utilizan la gran mayoría de las fiscalías. Amenazas, lesiones leves que no tengan que ver con contexto de violencia de género, estafas, cuando ustedes ven que capaz que su asistido se pudo haber mandado una macana, y capaz que la estafa es que la persona que hizo la denuncia lo único que quiere es que le devuelva un poco de plata. O al revés, ustedes son letrados de las víctimas y dicen, no, doctor, yo la verdad que lo único que quiero, me pudo haber estafado en 50, pero si me da 30, yo agarro, porque también eso piensen en la parte económica. O esto de las usurpaciones, no, me metí, pero y capaz que ahí va caminando la prueba y puede haber un posible desalojo, desalojo no, un lanzamiento por parte del juzgado de garantías, y bueno, ustedes ahí plantean, deme un mes más y yo me voy. Hoy estaban preguntando, Agus, si en el delito de usurpación procede la mediación. Sí, le había manifestado que sí, y él estaba contentando un poco esto. Se llevan audiencias privadas con los mediadores, que queda todo no queda el contexto de cómo se efectuó la negociación, que también es una negociación, lógicamente, y lo único que nos informan a la fiscalía es: estas dos personas resolvieron el conflicto de tal modo. Tal vez una resolución de conflicto es el pago en cuotas ante una estafa, y lo que va a hacer la oficina de mediación es controlar eso, para que cuando esté terminado lo informe a la fiscalía y la fiscalía archiva la causa. El archivo de la causa es importante, siendo ustedes letrados particulares, porque bueno, no camina hacia un proceso penal, hacia una indagatoria con un antecedente penal. Por eso no tengan miedo en las mediaciones penales. De hecho,
traten de, muchas veces donde sus asistidos son imputados, obviamente les llega la notificación policial, lo van a la fiscalía y los notifican, y la verdad que sus asistidos van a estar llenos de ira. Pero ahí ustedes los calman, la fiscalía probablemente luego lo manda a mediación penal, y ahí tal vez la mediación penal ocurre un par de meses después de unas posibles amenazas, o un posible, amenazas digo vecinal, o estas lesiones, y capaz que, bueno, ahí se calma el proceso, y la víctima muchas veces acepta. La gran mayoría de las veces las víctimas aceptan la mediación penal. En daños también procede, capaz que en daños su estrategia puede ser, bueno, me tiraste una piedra contra la ventana y me rompiste el vidrio. Presenten ahí lo que salió el vidrio y capaz que el imputado les paga, porque la verdad, creemos que la gran mayoría de las personas hacen denuncias, pero después se olvidan de la denuncia o no quieren volver más a tribunales. Ahí los fiscales no tenemos más que archivar. Pero bueno, muchas veces sus asistidos van a decir, no, doctor, yo quiero hacer la denuncia igual para que quede constancia en algún lugar. No se lo nieguen, que dejen la constancia, la fiscalía va a ver si se prueba delito o no. Pero la instancia de mediación penal está buena, y está buena también, yo lo viví pocas veces porque habitualmente no tengo ese tipo de delitos, incluso después de la declaración indagatoria. El fiscal indaga, y ahí ustedes mismos pueden pedirla, porque si ustedes ven que el fiscal indaga es porque evidentemente hay más prueba de la que su asistido le dijo, y ahí ustedes pueden pedir la mediación penal. La mediación penal también procede incluso en instancia de juicio. En instancia de juicio también procede. ¿Qué pasa con la mediación penal? No va a ser una suspensión de juicio de prueba y se va a archivar el proceso, lo cual es favorable para sus asistidos porque no les genera un antecedente penal, más allá que sea un delito leve o no. Pero eso utilícenlo como estrategia. Nosotros como fiscalía les solemos preguntar si quisieran ir a mediación penal. En otros casos los derivamos directamente y se encuentran ya con la audiencia de mediación, las víctimas. Siempre tiene que estar, se puede pedir en cualquier momento, sí tiene que estar notificada la persona imputada de la formación de la causa. Nosotros, Fiscalía, ya le digo, me han comunicado hechos de usurpaciones que no eran usurpaciones, que estaban medio, pero bueno, que irremediablemente tenía que intervenir como Fiscalía, les pedí que notifiquen de la formación de la causa, y bueno, la causa ya está en mediación penal. Y la verdad que la oficina de Loma, yo no tengo datos, la verdad que la de Avellaneda, pero también se puede, fíjense que hay un informe bueno en eso, en el área en la página web del Ministerio Público, que capaz ahí les puede servir a ustedes para sacar datos. Va funcionando, la verdad que lo que se media hay mucho, es bastante, son delitos más que nada de vecinos. Obviamente un delito con arma de fuego, la fiscalía lo que va a hacer de movida es juntar prueba para pedir un allanamiento, esto no queda en duda y no hay notificación previa a la persona, ni loco, ¿no? Esto es seguro porque bueno, tenemos mucha prueba y bueno, y se suelen encontrar las armas encima. O las lesiones, tienen lesiones leves, no, la verdad, doctor, que sí, me notificaron cómo fue, le pegué una piña porque me sacó, estaba sacado. Y bueno, capaz que ustedes como abogados, que ustedes van a llevar adelante la negociación, decir, bueno, no sé, ¿qué te costó esas lesiones? Ahí sus asistidos que hagan, si hay un esfuerzo económico, muchas veces el pedido de perdón a las víctimas de amenazas también les sirve, ¿no? No es que no. En esto también reitero, es ser creativo, saber qué se puede ofrecer. Es parecido medio a la suspensión de juicio o prueba en la instancia más de juicio. Y ahí se archiva la causa, no se genera un antecedente penal propiamente dicho, sí, obviamente hay un antecedente que queda en un sistema informático, ¿no? Que eso también, les hablo de esto porque muchas veces capaz que les queda duda a los asistidos. Lo que está en el sistema informático, queda en el sistema informático, no es que la fiscalía va a informar a un registro de tal cosa. Lo único que se informa, y ahí me dirás que informa el juez,
Nosotros como Fiscalía lo que informamos es una audiencia indagatoria, cuando los fichan, cuando ustedes, sus asistidos, van de audiencia indagatoria, los fichan, y ahí empieza a generarse el antecedente penal, tanto en el registro de reincidencia como tanto en provincia como en el registro de reincidencia. El registro de reincidencia es nacional, por lo tanto lo puede ver cualquier juez provincial, y ahí en reincidencia ya se informan bastantes cosas, como las hablando de fichaje, muchas veces es importante decirle a nuestros asistidos, si tienen antecedentes, primero que la realidad, o sea, el fichado va con los dedos. Una persona tiene su primer causa penal, le van a poner negro todos los dedos, lo van a fichar y se va a crear un registro. Ahora, si esa persona tiene otras causas en otros lugares, aunque vaya diciendo diferentes nombres, los antecedentes van a la mano. El acceso a estos informes de reincidencia, antes había que mandar un oficio, pedirlos y demás. Hoy en día el sistema se pone el número de causa, la persona queda grabada, al día siguiente uno se mete en el sistema, se llama IBIO, y saltan los antecedentes. Me ha pasado muchas veces que Ailén Coliqueo tiene una causa y de repente es Ailén Coliqueo / Ayelén Paleo / y así empezamos con todos los nombres. Entonces es muy importante que esto ustedes también lo sepan. ¿Tenés antecedentes? Sí. No. ¿Estás seguro? Mirá que saltan. Claro. Mirá que el juez los va a saber. Mañana en tu causa está el registro de antecedentes. No, doctor, no tengo. Listo, perfecto, me quedo tranquilo. Una cosa es pedir una excarcelación a una persona que tiene antecedentes y otra muy diferente es pedirle a alguien que no los tenga. ¿Sí? Los antecedentes siempre se tienen en cuenta. También, aparte, lo que pasa mucho en la provincia es que al haber flagrancia, las causas como se cierran medianamente más rápido y hay una instancia de juicio dentro de la instancia preparatoria, muchas veces hay una cercanía entre las causas y hay posibilidades de reincidencia que son, digamos, capaz antes, hace 10, 15 años, una persona que tenía un robo tardaba tanto en tener una condena que después eso no quedaba en los registros, o ya se le tenía por compurgada y demás. Hoy en día toda esta virtualidad agilizó un montón, ¿sí? Y flagrancia puntualmente hizo que lamentablemente un montón de personas tengan nuevos antecedentes y rápidamente uno los pueda estar viendo e informando. Hay unificaciones muy grandes en flagrancia. Por esto de que al trámite, al ser rápido, si bien rápidamente se cierra, se resuelve, cumplir una condena de un robo muchas veces es estar un mes. Y si en 3 meses volvió a robar, son 4. Y así se va sumando. Hablando un poco de esto de flagrancia, como les dije antes, son todas audiencias. Hay una primera audiencia que es en el artículo 12, que es la audiencia puramente es de excarcelación, pero es multipropósito. Ustedes pueden plantear nulidades, pueden plantear alguna salida alternativa. Después ya van a tener, si la persona continúa en libertad, si la persona se le da la libertad, va a tener una audiencia multipropósito donde ustedes se pueden llevar una suspensión de juicio a prueba, un juicio abreviado, un sobreseimiento, una elevación a juicio. Lo mismo va a ocurrir en la audiencia de finalización, pero con la persona detenida. Podemos irnos con una prisión preventiva y una elevación a juicio, o con un juicio abreviado, no necesariamente siempre de cumplimiento efectivo. Capaz a la fijación de la audiencia ya tenemos la pena cumplida y ese día la persona se va con la pena compurgada. Compurgada es cumplida. Se lo condena a un mes, no deja de ser una condena, pero ese día se va con la condena compurgada, se le da la libertad. Los recursos, que es lo que les comentaba antes, si ustedes no están de acuerdo con lo que propone el juez, el recurso lo tienen que mantener en ese momento con las mismas formalidades que tiene un recurso de apelación por escrito. Y en este punto, otro tip. Cuando uno, soy re quemacoco con las circunstancias personales, cuando ustedes no están de acuerdo con lo que dice un juez, ustedes tienen que decir por qué. A ver,
todos estudiamos y podemos tener un montón de jurisprudencia que está por la privación de la libertad y un montón de jurisprudencia que está por la libertad de las personas. Y tenemos casos parecidos con resoluciones completamente diferentes. Ustedes cuando atacan una resolución de un juez tienen que atacar lo que dice de acuerdo al derecho y de acuerdo a la realidad de su asistido, ¿sí? La pena no da y te niego la excarcelación. El juez lo va a notificar y ustedes dicen que no están de acuerdo, que quieren mantener un recurso de apelación, que no estén de acuerdo con lo que dijo el juez, que si bien el delito no procede de la excarcelación, entiendo que no hay peligros procesales, toda vez que mi asistido tiene un domicilio fijo, tiene trabajo, es sostén de familia, no se encuentra en peligro el proceso, la prueba ya ha sido toda colectada, mi asistido se va a someter a proceso, se le puede poner una caución real, también eso, hablar de caución real, de poner plata, la caución real después se devuelve. Por lo general, no es algo que se use mucho acá en provincia, pero está la posibilidad de una caución real, 10.000 pesos, doctor, pongo a disposición, no tengo ni pasaporte, todas esas cosas, ir diciéndolas, y con eso vas a la Cámara. En la Cámara te van a hacer una audiencia nuevamente donde vos vas a tener que sostener el recurso. Y es muy importante esa audiencia, porque si uno no va, se tiene por desistido el recurso, y no se lo van a tratar. Sí, también es el Daniel Aquino, la más famosa es la caución juratoria y es por lo general la que se da en todos los casos, la de presentarse. Pero bueno, muchas veces también tener en la manga una caución real no está mal. Digo, esto en las opciones, en presentarle al juez opciones. Doctor, su proceso no está en peligro, por esto, esto y esto, mi asistido se puede venir a presentar todos los meses, voy a vivir en tal lado, voy a estar en tal otro, tengo trabajo, no quiero perder el trabajo. Entonces va a esa circunstancia. La Cámara revoca un montón de veces los recursos cuando uno lo que dice es muy diferente, es decir, no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque la prisión preventiva es excepcional, porque lo dice tal fallo, tal fallo, tal fallo, la Corte Interamericana, y aunque tengan razón, el derecho lo conocemos todos y es muy importante decir por qué en este caso no se dan esos peligros procesales, ¿sí? Mismo, y esto es un punto para no perder instancias, ¿sí? Si yo interpongo mal el recurso, pierdo una instancia y pierdo una posibilidad de una nueva evaluación de 3 jueces diferentes sobre una circunstancia. Entonces es muy importante estar preparado y saber lo que uno va a decir y saber qué es lo que uno ataca de esa resolución que acaba de dictar el juez. En todos los sentidos. También se puede pedir, se puede plantear en la excarcelación algo relacionado un poquito a la calificación legal y quizás para ustedes esté bueno porque si la Cámara se expide y deja entrever que si bien que la Cámara se expide y a veces utilizan los fundamentos de la Cámara. Yo lo utilizo, ¿no? Por lado de Fiscalía, o ustedes siendo particulares damnificados. Porque muchas veces se expide un poquito sobre la prueba, deja entrever algunas cosas sobre prueba o sobre calificación legal. Y ustedes pueden agarrarse un poco de ahí también, ya sea o para presentar prueba o para seguir todas sus instancias de oposiciones para en la elevación a juicio, en el juicio penal y demás. Más allá de que lo que diga no es vinculante al fiscal, ¿no? Si les favorece a ustedes. Porque yo también, muchas veces la Cámara dice algo, yo como Fiscalía, y lo que hago es agarrarme para probar lo más rápido posible eso que ya la Cámara me está cuestionando como Fiscalía. Así que a veces la calificación legal es interesante también. Más que nada pueden ser en los delitos de robo que podrían ser hurtos, los delitos que supuestamente podrían ser agravados por el vínculo, las portaciones con las tenencias de arma, ahí hay mucho con portación y tenencia de arma. Traten de descargadas. Eso estudien mucho porque ahí tienen para ustedes plantear, más allá que el juez haya dicho de movida, esto es una aportación, ustedes pueden decir que podría ser, por ejemplo, una tenencia, ahí tienen elementos
más jurídicos que procesales para plantear. Digo, les vamos dando delitos que están buenos para analizar jurídicamente, ¿no? Obviamente en los homicidios también, ¿no? Pero en estos tipos de delitos jurídicamente hay mucho está bueno leer y ser creativos también un poco. Yo les voy a hablar un poco de pruebas. Perdón, Ailu. No, porque me quedó colgado un tema. Particular damnificado, lo nombramos un montón. Rápidamente se los voy a decir. El particular damnificado es la famosa querella, ¿sí? ¿Cómo se constituye uno como particular damnificado? Es la persona particularmente ofendida, ¿sí? El denunciante, la víctima. Uno puede presentarse, por ejemplo, si mataron a un familiar, por ejemplo, muchas veces ocurre. ¿Qué es clave en este caso? Cuando uno hace el pedido, primero pagar todos los aportes. Se deniegan por la falta de pago de aportes y es perder el tiempo. Bono, derecho fijo, ius y, ahí no me sale el nombre del otro. Bono, ius y tasa de justicia. Ahí está. Escritos se tienen que presentar con un abogado. Ahora, cuando ustedes, en los casos de homicidio pasa un montón, hay que acreditar el vínculo, ¿sí? Nos pueden denegar y perder una semana de no tener en vista la causa por no haber acreditado el vínculo. Esto es directamente un consejo. Aportes, acreditar el vínculo y el abogado. El carácter lo va a detentar la persona. Cuando el juez dice que hay alguien particular damnificado, dice: Ailén Coliqueo, denunciante en autos, es particular damnificado, con el patrocinio letrado de la doctora Agustina Galsinski. Yo después Agustina puede renunciar, yo puedo cambiar a Agustina, pero yo no pierdo mi carácter, yo tengo el carácter, es mío, es de la víctima, pero siempre tengo que estar representado. Entonces, si Agustina renuncia, yo rápidamente tengo que buscar otro abogado. Y lo importante, que esto ahora lo va a decir Agus, es empalmar con la fiscalía, ¿sí? Empalmar con la fiscalía, ser parte con la fiscalía. Ailu, ahí capaz que la pregunta, así la contestás y sigo con lo de la prueba. No me dieron las calificaciones, solicitan la elevación. En realidad, a ver, no me dieron el cambio de calificación legal y solicitan la elevación a juicio. ¿Puedo apelar? Sí, se puede recurrir todo, ¿sí? Es recurrible hasta un juicio abreviado, donde las partes se ponen de acuerdo, hay algo en lo que uno quiere recurrir, lo puede recurrir. Puede pasar que yo tengo un juicio abreviado, me declaran reincidente y yo solo recurro a la reincidencia. Los cambios de calificación legal en la instancia de, esto es a título de consejo, en la primera instancia, si eso no cambia, el cambio de calificación legal dice el código que se trata solamente en instancia de investigación penal preparatoria cuando ello importaría la libertad de la persona. Entonces, si yo tengo una causa que la persona no está detenida, el cambio de calificación legal me lo tengo que guardar. ¿Por qué me lo tengo que guardar? Esto es 100% un consejo que a mí me dieron en la facultad. Porque si yo le planteo a este juez un cambio de calificación legal cuando no está en juego la libertad, tengo dos opciones: o que me digan que no porque no está en juego la libertad, o que me lo traten. Y yo me voy a juicio con argumentos. Entonces, esas pequeñas cosas uno tiene que tratar de guardárselas. Por ejemplo, en unidades, salvo que sea puntualmente grave que puede cerrar el proceso, capaz presentarlo un poquito después. Sí, o en la instancia de juicio, porque también le dan lugar ahí al fiscal a que diga, bueno, yo ya sé que este letrado va a ir por este lado, entonces como va a ir por este lado, yo voy a atacar esto que me está planteando. Claro. Porque también, así como ustedes tienen su estrategia, lógicamente la fiscalía también tiene la estrategia mirando un poco cómo va el camino del defensor particular u oficial. Por eso las calificaciones legales a veces están buenas, bueno, excepto esto que dice Ailu por la libertad, plantearlas en instancia de juicio, donde quizás ya pasó bastante tiempo del proceso, y tal vez y ahí es la parte de la famosa negociación que hoy les mencionaba. Ahora les voy a hablar un poco de prueba, de pruebas, esto vinculado a lo que decía Ailén del particular damnificado. La Fiscalía puede presentar
y ustedes como letrados patrocinantes, se pueden presentar cualquier tipo de prueba siempre que sea conducente y que se encuentre permitida. El código no habla de qué tipo de pruebas, así que hay libertad probatoria. Recomendaciones: presentan testigos siendo letrados particulares. Les cuento esto, también les damos tips de cosas que nos pasan en la fiscalía o en el juzgado. Nos presentan 10 testigos, sean vivos ahí, pongan, estos 5 quiero que declaren sobre las circunstancias personales de él, no sé, es buen tipo, labura, bla. Y estos 5 quiero que declaren porque tienen que ver con que estaban en el lugar que no estaba la persona en el lugar del hecho. Porque nosotros vemos 10 testigos en una investigación penal preparatoria a un juicio, y tranquilamente podemos decir que no es conducente tanta cantidad de testigos, o por lo menos decirle en principio que no, porque por los elementos que ya hay, o que explique para qué los quieren. Y recuerden que no es que solo se puede presentar en instancia de investigación penal preparatoria. Ustedes, donde va a ser esencial presentarlos es en instancia de juicio. Y si ustedes no presentan una prueba en instancia de IPP, pueden presentarla en juicio cuando les van a correr traslados, llegado el momento, para el ofrecimiento de prueba. Eso, aunque no esté en la IPP nombrado, lo pueden presentar después. Esto hablo de testigos, que es la prueba maestra o con la prueba habitual que se suele presentar. Después el libramiento de oficios, todo eso lo pueden ir pidiendo a las fiscalías. También traten de fundamentar por qué lo piden, siendo letrados de cualquiera de las partes. Las pericias, habitualmente las fiscalías las hace, obviamente tiene que hacer prueba de oficio, porque somos los primeros interesados en descubrir la verdad, no en imputar a una persona, en descubrir la verdad. Una pericia de un arma de fuego es precisamente para ver si su asistido, si les puede cambiar la calificación legal, ya sea en un robo o en una aportación, por ejemplo, les puede cambiar la calificación legal. Siempre los vamos a notificar a ustedes y a los imputados. No hace falta que vayan a ese tipo de pericias. Ustedes van a evaluar a qué tipo de pericia ir. Confíen en que los peritos son objetivos, no conocen la causa. De hecho, les mandamos la pericia en este tipo de pericias sin que ellos tengan que conocer la causa. En otras sí, en pericias médicas, por ejemplo, lógicamente tienen que conocer la causa. Y ahí ustedes pueden presentar peritos de parte. Los peritos de parte también tienen que ser profesionales del saber, o sea, no me pueden presentar, no sé, un médico en una pericia vinculada, en una pericia psicológica, o al revés, un psicólogo en una pericia médica. Eso, porque les vamos a decir que no, y porque el perito oficial también va a decir que no. Entonces ahí es dilatar ustedes un proceso, ya sea por parte de particular damnificado o letrado particular. La verdad que se cuentan hoy con muchos medios. Nosotros utilizamos como Fiscalía mucho medio para informar. Hay muchos pedidos de informes que suelen estar viniendo bastante rápido. Otros no, van a tener personas que les van a decir: doctor, la clásica que está viniendo ahora, la estafa por WhatsApp y por demás. No es tan fácil de probar la autoría ahí. Vamos a hacer todo lo posible como Fiscalía, pero no es tan fácil. Se vuelan pedidos de informes, o por ejemplo, pedidos de averiguación de paradero. Les cuento porque algún día les puede pasar. La información, si bien es rápida, no es inmediata, y hay cosas que se las tenemos que pedir al juez. Por ejemplo, la apertura de un celular y demás. Siempre es importante que estén notificados. Hay pruebas que no van a estar notificados, una testimonial no van a estar notificados, excepto tal vez que ustedes lo puedan pedir, por una cuestión que es una prueba que se puede reproducir en un juicio, donde ustedes los van a tener cara a cara a los testigos en un juicio oral. Una prueba importante cuando les toquen asistidos con casos de abuso sexual, o al revés, como particulares damnificados, la cámara Gesell, que esa es el famoso adelanto extraordinario de prueba. Se hace así por una cuestión de la edad si son menores. muy menores de edad,
para que la famosa no revictimización, lo cual es real, eso. No intenten hacer... Y es la prueba base. Por eso ahí lo que dice el código es que... Y aparte, perdón. Sí. No, decía que es muy importante estar, porque es la única prueba que se va a reproducir en juicio como está en un video, no hay una segunda oportunidad. Todo lo que diga la víctima en ese video va a estar, o sea, va a ser lo mismo en juicio. En otras causas va a pasar que la víctima va a dar una declaración testimonial en sede fiscal, después va a tener que ir a declarar al juicio, y nosotros en el juicio vamos a poder volver a escuchar a esa persona, ya sea para atacarla o para ampliarla desde el lado de la fiscalía, pero eso va a variar un montón, ¿sí? No es lo mismo un caso de abuso sexual que otros casos. ¿Por qué? Porque lo que se diga en esa cámara Gesell, se agarra el CD, iba a decir el video, se agarra el CD, se pone en el juicio y eso es lo que va al juicio. O un chiquito o a un menor de edad, Claro. en caso de homicidio, por ejemplo, que Tal cual. en casos de violencia de género también se suele utilizar la cámara Gesell. Ahí tal vez su asistido no hace falta que vaya, se guardan ciertos recaudos siempre para proteger a los menores, ¿no? Pero ustedes tienen que ir, si están notificados tienen que ir, y si están notificados y no van, la fiscalía va a pedir que se haga igual, porque lo que dice el código es que el letrado y el imputado podrán asistir, no es que dice deberán, y si ustedes están notificados, excepto que presenten algún escrito que se fundamente de por qué no pueden estar, la cámara Gesell se va a hacer igual, y ahí sean cuidadosos también. Y les hablo un poco de la temática del mundo judicial hoy, sean cuidadosos con las cosas que se preguntan, más allá de su rol de letrados. Ahí el fiscal puede decir no es conducente, en realidad el perito va a decir, porque yo también fiscal puedo decirle, pregúntele X cosa y el perito me va a decir, no doctora, esto no corresponde que se le pregunte, y demás. Y después los medios de prueba no hay nada formalizado. ¿Eso porque, Agus, eso es porque son menores, para que la pregunta tiene que hacerse con cuidado de alguna manera? ¿Entendí así? Ah, ok. Menores o víctimas de violencia de género también, porque es evitar, ahí la verdad que el que conduce la cámara Gesell es el perito. Nosotros también hacemos habitualmente las cámaras Gesell, que eso, bueno, algún día se puede armar una charla específicamente de estos temas, pero el perito es el que... Una teatralización tendríamos que hacer, sí. Sí, no, porque no es un... yo soy abogada, nosotros somos abogados, pero podemos preguntar cualquier barrabasada que no tenga, o sea, que si bien yo sé para qué lo quiero preguntar, el perito me va a decir que no, por X cosa, o porque ya lo dijo. O el juez te puede decir que no. El juez te puede decir que, o el juez incluso puede decir quiero que aclare tal cosa, y el perito va a seguir insistiendo en decir que no, porque también va a estar ahí... Por no revictimizar sería. Claro, hay dos como parámetros en realidad. Primero la no revictimización, y tratar de preguntar tranquilo, y también no inducir. Este adelanto extraordinario de prueba es lo más parecido a un juicio. Yo no puedo sentar a un menor y decir, ¿qué te hizo fulanito de tal? Claro. Porque la defensa ahí se va a oponer a esa pregunta. No tenemos que preguntar así. Por lo general lo que pregunta el perito es, ¿vos sabés por qué estás acá? ¿Qué te pasó? Contame. Y tiene que ver con eso. El fiscal nunca lo van a dejar preguntar, ¿es verdad que tal persona te metió el pito en tal lado y te hizo tal cosa? Esa pregunta nunca, el fiscal, obviamente porque los fiscales conocen su trabajo y saben que no lo pueden hacer, pero capaz se encuentran con alguien que quiere preguntar un poquito así, y ustedes como defensores se van a tener que oponer y decir que no, que esa pregunta está inducida a un lugar. O a una persona, o a una persona. Claro. Y después siempre el foco es no revictimizar, que es como dice Agus, y por eso también esto de la videofilmación,
hay un vidrio, las partes están atrás, el menor solo está con el perito, con el perito que por lo general hay una entrevista previa, y muchas veces puede pasar que el perito diga, miren, esta persona no está en condiciones de declarar, tiene una angustia grande, la cámara Gesell no se hace, y sí lo que hay en vez de una cámara Gesell es un informe médico, eso va a variar. Esto me fui muy al delito sexual, pero porque es donde más común se ve, pero también pasa en esto en casos de homicidios, de violencia. Es uno de los pocos, no hay tanto pedido de adelanto extraordinario de prueba, sería algún caso muy particular de alguna persona muy mayor que tenga que declarar sí o sí, y ahí lo pedimos por una cuestión de salud, o alguna pericia absolutamente irreproducible, pero hoy hasta las pericias son reproducibles porque todos los peritos guardan de algún modo algún elemento. Tal vez ya no hay tanta, la verdad que por mi conocimiento no hay tanto adelanto extraordinario de prueba, que es donde ustedes, creo que la prueba en la que sí o sí necesitan estar. O también traten de, otra cosa como que les digo como consejo, sus asistidos dicen, estaban todos estos, me van a presentar esos testigos antes de que la fiscalía los cite, tengan ustedes una entrevista con los testigos y de que ustedes presenten la prueba. Porque capaz que le dicen 10 personas y los terminan perjudicando. Entonces sean ustedes los que llevan adelante el proceso. Y díganle, mirá, yo te los puedo citar, pero estos 3 van a decir que no te conocen, que no estuvieron ahí. Entonces sean ustedes, porque yo veo que presentan cualquier cantidad de testigos y cuando vienen me sorprendo para bien como fiscalía, porque todo lo que dicen me sirve a mí. No le sirve, pero para nada, a su imputado. En eso sean vivos, lleven adelante ustedes si los eligen como letrados particulares, lleven adelante ustedes la estrategia, porque eso, y tengan una entrevista preliminar con los testigos, para que digan la verdad, ¿no? Porque también si el testigo miente, primero que se le arma causa al testigo y después que nosotros como fiscalía seguimos utilizando prueba a nuestro favor. Y hay pericias que también a veces piden los letrados que suelen ser casi imposibles. Le digo una pericia que piden, porque se las piden los asistidos, no los letrados, porque uno se da cuenta cuando es el asistido el que está pidiendo las cosas. La clásica dermotest. La del dermotest tiene que ser algo, puede plantearse en ¿Qué es el dermotest? No sé qué es. Es lo que piden cuando, por ejemplo, se secuestra un arma de fuego y quieren ver si están sus huellas. El famoso ver si están sus huellas. Y ¿saben dónde se toma prueba en dermotest? En un suicidio, en un homicidio. Habitualmente en una portación no se toman y ellos dicen, quiero que le saquen huellas porque me lo plantaron. Bueno, si te lo plantaron, vamos por otro camino, no vayamos por el camino del dermotest, porque ese arma la tocó el policía cuando la secuestró, porque lamentablemente no toman los recaudos. A las 3 de la mañana en Fiorito no van a tomar, quieren salir de ahí urgente por seguridad todos, incluso el imputado. Esa va a ser una prueba que no les va a ser muy conducente, así que ahí traten de ver en ese tipo de delitos. En otros sí, obviamente nosotros en un homicidio, en un suicidio, la fiscalía va a ser una de las cosas que va a pedir también. Digo, el dermotest es ver si están las huellas, o al revés, si ver si una persona disparó, si tiene huellas de deflagración de pólvora en las manos. Por ejemplo, en un caso puede ser pedido en un abuso de armas, pero que sea medio flagrante, ¿no? No en un abuso de armas que después allanemos. Y ahí sí se puede encontrar. Hay una persona que levantó la mano. Sí, ahí me estaba aclarando, Juan. Discúlpeme, doctora, no, quería decirle que dermotest no solamente es las huellas digitales en el arma, sino que se le hace dermotest en las manos para ver si la persona usó el arma, porque le quedan los restos de pólvora. Por más que se haya lavado, por más que se haya puesto alcohol, todos los restos de pólvora quedan en las manos si usó el arma. Exacto, por eso en una aportación donde no tengo prueba de que haya disparado el imputado, pero sí que la tenía,
Lo que importa es que la tenía, no que haya disparado. Distinto en un Claro. abuso de armas, pero en un abuso de armas que tiene que ser medio flagrante. Típico caso de un enfrentamiento. Un enfrentamiento policial, un suicidio, un homicidio, normalmente. Exacto. Cuando se detiene al imputado se le hace el dermotest. Exacto. Y Inclusive al cadáver, ¿eh? Inclusive al cadáver, porque al también se cadáver le también. pone... Sí. Exacto. Así que las medidas de prueba se puede presentar. Esto también les digo, va a haber algo que pasa con las medidas de prueba. El fiscal va a decir si es conducente o no. Habitualmente no hay tantos casos donde el fiscal deniegue prueba, porque la verdad que no lo hay. Ahora, cuando deniega, lo que tienen que estar atentos ustedes, el fiscal deniega prueba por X razón, siempre fundamentada. Previo a la elevación a juicio, ¿qué va a hacer el fiscal? Va a informarle al letrado, le va a decir, conforme yo he denegado prueba, lo informe conforme el artículo 334, que es el previo a la elevación a juicio, de donde ustedes como letrados pueden hacer una presentación ante la Fiscalía General diciendo me denegó prueba arbitrariamente. Y el fiscal general va a leer la causa y va a decir, sí, señor fiscal, usted tiene que tomar esta prueba porque por X razón, o le va a decir a ustedes letrados, la prueba que ustedes piden puede ser reproducida en instancia de juicio, entonces con los elementos que hay se considera que pasaría en instancia de juicio. Es la instrucción suplementaria. Eso es una especie medio de apelación, pero no es una apelación, es donde ustedes van al fiscal general y le dicen, el fiscal me denegó prueba por X cosa, y fundamentan por qué era para ustedes necesaria esa prueba. Reitero, si presentan 10 testigos, 20 testigos, y se le toman 5, se puede consensuar que todos los demás vayan a instancia de juicio, o ustedes decir, ¿por qué lo quiero a este testigo particular? Fundamenten cuando piden medidas de prueba. Inclusive por particular damnificado, ¿no? Porque también pasa al revés, el particular damnificado muchas veces presenta elementos que traban la investigación. Sinceramente es difícil el rol del particular damnificado, porque obviamente lleva todo el bagaje emocional del familiar de la víctima. El fiscal es objetivo, no lleva un bagaje emocional. Ustedes como letrados particulares, un poco sí, más que bagaje emocional es mucha presión, pero el particular damnificado lleva toda esa tensión emocional y obviamente es difícil decirle que no a un familiar de una víctima. Porque total hay que pedir prueba, distinto siendo abogado particular donde usted le dice, mira, yo te presento esto pero te voy a perjudicar, y te avisé que te voy a perjudicar, y cosa que no haya nada raro. Así que en relación a la prueba, hay muchas cosas para presentar. Yo les decía esto de las 24.270, el impedimento de contacto. La Fiscalía, por ejemplo, pide sí o sí si hay algo en el juzgado de familia, y ahí si no hay, y ahí están medio jugados ustedes, pueden presentar la documentación, traten de presentarla, se puede hoy por los medios electrónicos, así que ustedes son fedatarios, todo lo que presentan tiene que ser real esa documentación o existir. Después si no es real se verá, pero tiene que existir. Así que en eso, en relación a la prueba, también ustedes verán cuándo presentarla, porque pueden ser una buena estrategia también de letrado particular es presentarla en juicio, y sorprendes al fiscal, y bueno, y ahí ya el fiscal cuenta tiene que defenderse de otro modo, tiene que acusar de otro modo. No se maten en producir toda la prueba en IPP, porque pueden sorprender, reitero, en juicio y cambiarle la estrategia totalmente al fiscal. Eso les va dando la práctica, se los va a dar la práctica de eso, no sé, tienen un testigo presencial, obviamente ustedes van a querer la libertad primero de la persona y capaz que tienen que darle todo duro a la IPP, pero yo he visto casos donde se presentan en juicio y bueno, y ahí el fiscal tiene que bajar la calificación legal, tiene que, de hecho ustedes, las absoluciones muchas veces se dan por estas pruebas interesantes que la defensa suele presentar. Yo mucho más no tengo, Ailu, para decir.
Justo estamos cumpliendo 2 horas, chicas, de la clase y seguimos la semana que Están viene. todas. Así que, sí. Así que yo mucho más... Quiero decir, una cosita sola quiero decir. Dale. Nosotros estamos hablando mucho del particular damnificado y si bien Capital no... La idea es que la charla vaya mucho al procedimiento de provincia. Tienen que saber que en Capital la querella tiene, si bien tiene el mismo rol, tiene más obligaciones, ¿sí? Hay muchísimos fallos de corte y están receptados en el Código de Procedimiento Penal que dice que para pedir acusación en juicio, el particular damnificado tiene que pedir requisitoria de elevación a juicio previo. Son fallos que fueron cambiando, Santillán, Quiroga, hoy es una jurisprudencia 1900 y largos. Lo que se dice es que el querellante tiene que presentar requisitoria de elevación a juicio. Y sin esa requisitoria, en el momento en el que va a juicio, si no, no puede pedir pena si no pide. Porque lo que dijo la Corte es que la acusación se forma de 2 partes, la que se hace en juicio y la que se hace en instrucción. Entonces, si un día ustedes toman una querella en Capital, dicen, bueno, en provincia yo no presento requisitoria de elevación a juicio, en Capital tampoco, bueno, se van a encontrar con que el tribunal les va a decir, usted, señor, no puede pedir pena. Entonces, esta es una diferencia importante para que ustedes tengan en cuenta este punto de lo que es el particular de la querella. Bueno, chicas, y a todos los presentes, muchas gracias. La seguimos la semana que viene.